Buenas tardes, señor secretario. Con su venia, señor presidente. Un ejercicio republicano deriva en que los poderes de la Unión tienen una interlocución ordinaria, formal, oficial, permanente, continua, relación que conlleva incluso a un trabajo en comisiones en temas generales y en temas particulares. Sin embargo, nos vemos aquí en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión cada año, a partir del tema de la glosa, que se convierte en los hechos como un evento extraordinario. Y los acontecimientos se nos imponen sin que articulemos acuerdos derivados y producto de lo que usted mencionó hoy en la mañana en su intervención, buscar el diálogo para ponernos de acuerdo. Es verdad, como usted también lo mencionó, que nadie es poseedor de la verdad, pero cuando se trata de política, la percepción y los datos de los otros tienen que escucharse, dirimirse, atenderse, desglosarse, fundarse debidamente, por supuesto, para lograr respuestas que tomen en consideración las preocupaciones de la sociedad en toda su diversidad, siempre motivados por un objetivo, el interés superior de las personas, todas. Usted, como secretario de Gobernación, tiene facultades explícitas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Es preocupante, permítame decirlo con todo respeto, es preocupante que se siga la inercia del sexenio pasado de contar con una Secretaría de Gobernación más punitiva, de tipo más de corte policíaco, y no una secretaría encargada de los asuntos del interior, como lo señalan, y permítame enunciar algunas de las fracciones del artículo 27 de la ley referida. La fracción primera, la octava, la décima primera, la 12ª, la 19ª, que refiere, por cierto, a armas, la 22ª, que refiere, por cierto, a los datos que tienen que integrarse sobre mujeres y niñas, la 26ª, la 33ª, que habla, por cierto, de la libertad de tránsito, la 41ª, que no tiene desperdicio, habla de las políticas y los programas referidos en el tema de inclusión social y la no discriminación. ¿Cómo evitar, señor secretario, que el cúmulo de facultades que tiene conferida su Secretaría en materia de seguridad pública no se impongan frente a aquellas en materia de prevención del delito, la protección de la integridad de las personas, la preservación de sus bienes y patrimonio, la protección contra todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y a las libertades fundamentales? Nos preocupa, por ejemplo, lo que ha pasado en 2009 con ese fenómeno que se conoció como Rápido y Furioso, con la entrada ilegal de armas. Todavía está pendiente saber con precisión la concreción del rastreo de estas armas que sabemos han ido a parar a las bandas de la delincuencia organizada. Wikileaks reveló el proceso de negociación entre el gobierno mexicano y Estados Unidos en materia de armas, con un cometido justamente en este fenómeno de Rápido y Furioso: parar el flujo de armas a México, y el medio para lograrlo es compartir la información
sobre el seguimiento de estas armas al entrar a México. ¿A dónde van a parar? Pero se documenta que el mayor impedimento para lograrlo fue para rastrear el origen, fue la falta de coordinación entre las principales dependencias de seguridad de México. ¿Acaso hoy, señor secretario, existe esa coordinación? Y entonces, ¿cómo explicar el poder que tiene la delincuencia organizada en todo el país con aquellas armas y con las nuevas que siguen entrando de manera ilegal y que son utilizadas para el secuestro, para trata y explotación de personas, especialmente mujeres, niñas y niños? El crecimiento de violaciones a los derechos humanos también son reflejo de este poder que tienen las delincuencias organizadas. Las agresiones contra defensores de derechos humanos, periodistas, el feminicidio, las personas desplazadas y, por supuesto, la penuria que padecen migrantes nacionales y extranjeros. ¿Tiene, señor secretario, una medición del impacto de la entrada de armas ilegales al país y que se utilizan en la delincuencia organizada, que mantiene una especie de cotos de poder, estados de sitio en algunas entidades federativas o en algunos territorios determinados, y que se dedican al secuestro y a la trata y explotación de personas y, por supuesto, a seguir atemorizando las rutas de migrantes de otros países y nacionales, incluyendo las amenazas que recaen sobre los distintos albergues a lo largo y ancho del país? ¿Hasta cuándo se tomarán en cuenta las propuestas de expertos, de organizaciones nacionales e internacionales, de propio Naciones Unidas, para transformar el Instituto Nacional de Migración en otra cosa? Asegurar que las corporaciones de seguridad se erradiquen estos crímenes en todo el país. Termino, señor presidente, si me permite. Y por lo tanto, además, articular, y esa es la última pregunta que le hago, ¿existe una articulación entre esta institución, INAMI, y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración de la Frontera Sur, y además la subsecretaría, las tres bajo su encargo, y que no se convierta esta última coordinación en una especie, perdón la percepción, una especie de bomberazo frente a los graves problemas que tenemos en el país? Solamente para terminar, me preocupa sobremanera la situación del bordo en Tijuana, como también comentarios como las que vierte el secretario de Seguridad Pública de Veracruz frente a reclamos de la sociedad de que si no puede la gente comprar un candado o tener una alarma, entonces se compre un perro. Entonces, yo creo eso refleja una manera de pensar y de ser de quienes están al frente de la responsabilidad de nuestra seguridad y sobre todo de la vigencia de los derechos humanos en todo el país. Por sus respuestas, señor secretario, muchas gracias. Gracias, senadora de la Peña Gómez. Tiene ahora el uso de la palabra el licenciado Osorio Chong para contestar hasta por 4 minutos. Gracias, señor presidente, senadoras, senadores. Me iré, si me lo permiten, directo a los comentarios de la senadora de la Peña. Primero decirle, y con esto quiero dar respuesta también a algunos planteamientos del senador Encinas. Respeto, por supuesto, su percepción respecto a la labor del área que tengo bajo mi responsabilidad, pero tal vez, senador, valdría la pena poder escuchar no solamente a los gobernadores con quienes ya existía y también usted fue parte, un grupo organizado para poder avanzar en los temas locales. Ahora tenemos una relación intensa, importante,
con la federación que por primera vez se logró de presidentas, presidentes municipales, delegadas y delegados. Ahora nos reunimos permanentemente con los presidentes de los tribunales locales, con los presidentes de los derechos humanos, con organizaciones que no tienen que ver solamente con el país, sino también a nivel local y que tienen muchas cosas que ver, no solamente en seguridad, sino en otros muchos temas que son de interés y particularmente en el ámbito social, que son atendidos permanentemente y que hay políticas públicas a partir de ser atendidos. Porque, déjeme le informo también, que la política instruida por el presidente es no solamente escuchar, sino nos evaluamos. Y con cada uno de ellos puedo darle cuenta precisa de todas estas organizaciones, de todos estos funcionarios, de todos estos gobernantes, cuáles nos hemos impuesto con los grupos organizados de las mujeres, como seguramente a la senadora de la Peña le consta. Nos reunimos permanentemente y directamente con las de los estados para que la equidad sea una realidad en nuestro país. Hacemos política para construir la gobernabilidad que se requiere para avanzar en nuestro país, para el desarrollo que estamos buscando todos los mexicanos. Y escuchamos a todas las voces. En respuesta a la senadora de la Peña, no tenemos muy claro nuestras facultades en lo que tiene que ver, en lo que ustedes nos otorgaron en el tema de seguridad, pero por supuesto en los temas que tienen que ver con la relación con los poderes, con los partidos políticos, con quienes tenemos relación permanente, senador Encinas, con los dirigentes, con las coordinadores de los grupos parlamentarios, con todos los que tienen que ver en el tema de hacer política para construir mejores alternativas de desarrollo. Con todos ellos seguiremos adelante. Y cuando se nos pregunta si es que verdaderamente existe la coordinación, senadora, de manera contundente le digo que puedo asegurar que no se había dado nunca en la historia de este país la coordinación que ahora existe entre las instituciones, que vemos un frente común con el Ejército Mexicano, con la Marina Armada, con la Policía Federal, con el CISEN y con todas las instituciones locales. Hay un frente común. Por eso los resultados se están encontrando con mayor facilidad. Por eso insisto que no es el trabajo solamente del gobierno de la República, es el gobierno compartido, es el ejercicio compartido de la responsabilidad que nos permite encontrar los resultados. Quiero nuevamente, y ante lo que viene por delante, que eso es un proceso electoral, hacer un compromiso del gobierno de la República que hasta este momento se ha cumplido y que viene respecto a su pregunta. En este gobierno no vamos a politizar el tema de la seguridad. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. No se lo merecen los mexicanos. Vamos a seguir construyendo a partir del respeto a los derechos humanos, a la integridad de las personas, como usted lo señala. Estamos trabajando mucho en el tema de los derechos humanos. Lo que lograron los senadores y los diputados en el 2011, hoy nos toca a nosotros volverlo una realidad. Es esas reformas que tienen que seguir adelante. Y también, por cierto, quiero decirle a la senadora que nadie ha dicho que terminan las reformas y que terminan los acuerdos. De ninguna manera, senadora. Lo que por una u otra razón se ha determinado es que el pacto cumplió una etapa, pero que los acuerdos siguen. Si la denominación es pacto u otro instrumento, por supuesto que en el gobierno nosotros nos habremos de adaptar a las nuevas circunstancias. Pero hay muchas reformas más por hacer. Hay muchas más acciones que se tienen que lograr aquí y que tenemos nosotros que ayudar, coadyuvar e implementar si es que ustedes así lo deciden. El Camino de México todavía tiene muchas acciones y muchas transformaciones que hay que asumir desde el propio Congreso y que por supuesto estamos ciertos de ello y por supuesto que colaboraremos siempre con el Congreso de la Unión. Y respecto a la entrada de armas, estamos con acciones que nos permitan ver en puertos, aeropuertos y en la frontera norte, sin acciones intrusivas que lastimen los derechos humanos de las personas,
el poder inhibir, el poder detener cuando es necesario a quienes hacen tráfico de armas hacia nuestro país. Tenemos éxitos muy importantes y estamos fortaleciendo nuestras acciones, particularmente en estos 3 espacios que consideramos muy importantes para poder evitar el tráfico de armas hacia nuestro país y que por supuesto es en detrimento de la seguridad de los mexicanos. Y estamos haciendo toda una transformación del Instituto de Migración para adecuarlo a nuestras nuevas circunstancias. Hemos tenido acciones correctivas de un 14% de los integrantes. Estamos dándoles otro tipo de acción que va muy enfocada al respeto de los derechos humanos, a la conducción, a la colaboración, y estamos de manera coordinada con otras instituciones para evitar todos estos señalamientos que hacia atrás y en el presente han venido dándose. Y lamento mucho algunas declaraciones de algunos servidores públicos en materia de seguridad, pero la de algunos funcionarios no es la que pudiera estar por encima de la decisión de la mayoría de los cuerpos de seguridad del país que están decididos a enfrentar a quienes están lastimando a los mexicanos. Me refiero a los delincuentes. Muchas gracias. En uso de su derecho para hacer comentario, se concede la palabra desde su escaño a la señora Angélica de la Peña Gómez, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Señor secretario, gracias por sus respuestas. Sin embargo, sigo reiterando la importancia de que la voluntad política tiene que concretarse en articular acuerdos y mediciones en lo particular de todas estas preocupaciones. Insisto, la percepción ciudadana, la percepción de la sociedad civil organizada, la percepción y datos concretos que son reflejo de una evaluación diagnóstica por parte de muchas de estas organizaciones especializadas están reflejando que el país requiere muchas cosas por hacer. Yo le invito a que podamos articular, insisto, estas y otras propuestas para que junto con los datos formales y oficiales que usted cuenta, podamos atender y buscar los acuerdos que necesita el país. Yo creo que hoy, a grosso modo, podemos decir que falta mucho por hacer, pero la situación no es menos grave que el año pasado y no es menos grave que un sexenio atrás. No se han empezado a notar los cambios porque todo indica se sigue la misma ruta y yo creo que ese es el reto que tiene la Secretaría de Gobernación, pero yo creo que podemos atender de manera particular y con otro método, no que a todas luces ni para usted ni para nosotros puede ser eficiente, atender las preocupaciones vertidas. Le voy a entregar algunos documentos de algunas organizaciones que lo hacen de manera docta para que pueda tomarlas usted en consideración, si me lo permite, con todo respeto, cuando usted se retire de este recinto. Gracias. Gracias, senadora de la Peña.